Continuamos con la descripción que Dios le dio a Moisés acerca de las piezas del tabernáculo. En este capítulo 26 vamos a tener elementos exteriores, cortinas, cubiertas, las tablas que sostienen la estructura del santuario. Quiero que me acompañes en este día. Nos metemos en la máquina del tiempo, viajamos al Antiguo Testamento. Continuamos con el estudio bíblico de Éxodo. Hoy, capítulo 26, vamos a continuar hablando del tabernáculo. Empezamos con las cortinas del lugar santo. Éxodo capítulo 26, versículo del 1 al 6. Las cortinas que se describen son las que separan el lugar santo del lugar santísimo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Harás lanzadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unción. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lanzadas estarán contrapuestas la una a la otra. Las 10 cortinas, aunque tejidas individualmente, al final se unen para formar un velo grueso, cuyo propósito es separar el lugar santo del lugar santísimo. Ahí es donde se hace manifiesta la presencia de Dios sobre el propiciatorio. Versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Este velo era la última puerta antes de entrar a la presencia de Dios. Era prohibido pasar detrás el velo. La única excepción era solo para el sumo sacerdote, quien visitaba el lugar santísimo solo una vez al año. ¿Recuerdas en qué festividad? En el día de la expiación, en hebreo, Yom Kippur. Ese velo nos recuerda que estamos separados de Dios. Como dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es importante saber que cuando Jesús murió en su primera venida, ese velo fue partido, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 51. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estos versículos, del 1 al 6, Éxodo capítulo 26, habla sobre las cortinas del lugar santo. Pero del versículo 7 al versículo 14, habla sobre las cubiertas. A continuación se describen las cortinas que iban a servir como cubiertas, es decir, como techo sobre el santuario. Vamos a leerlo, versículo 7 en adelante. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrá las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde, en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50
corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. La parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Además de las cubiertas de pelo de cabra, también había otras dos más. Versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. La cubierta roja del carnero representa la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre que cubre todo. Y la cubierta de tejón es la última porque sirve como protección impermeable. Si tú miras las características de la piel del tejón, dice que es impermeable. Tiene su propio mecanismo para protegerle cuando ese tejón, en época de lluvias, no tiene un lugar donde refugiarse. Dios ha hecho hasta los animales perfectos. El problema es cuando son tratados genéticamente por el ser humano. Entonces, lo que Dios ha creado, el hombre lo destruye. Pasamos a las tablas de madera. Éxodo capítulo 26, versículo 15 en adelante. La estructura del santuario está formada con tablas de madera, con bases de plata descritas en estos versículos. Harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Las tablas de las esquinas tenían un soporte extra para sostener la estructura. Y esto lo dice el versículo 23 en adelante. Harás además 2 tablas para las 2 esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo, y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Para soportar las tablas verticales, se debían colocar tablas horizontales. Y esto lo dice el versículo 26 en adelante. Harás también 5 barras de madera de acacia, para que las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, donde la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo a otro. Casi todas las piezas del lugar santo y santísimo eran hechas de oro, o cubiertas de ello. Y eso incluye también las tablas de la estructura, que eran hechas de madera, pero eran cubiertas de oro. Esto lo dice el versículo 29. Cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ellas las barras. También cubrirás de oro las barras. De nuevo se reafirma la idea que el tabernáculo debe hacerse según las instrucciones de Dios, sin apartarse de ninguna de ellas. Como dijimos la semana pasada, Dios a Noé le dijo que hiciera el arca, y Dios le dio las medidas, Dios le dio los materiales, Dios le dio el manual para llevar a cabo ese arca. Dios está haciendo lo mismo con el tabernáculo. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte.
Además de las cubiertas, también se debía añadir otro velo especial, versículo 31 y 32. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Este velo era la fachada de la cortina que separaba el lugar santísimo. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Detrás del velo, en el lugar santísimo, allí solo se encontraba una pieza. Versículo 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Fuera del velo, es decir, en el lugar santo, allí se encontraban 3 piezas. Versículo 35. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Los velos sirven como puertas para entrar a distintas áreas del tabernáculo, para separarlas. Y la entrada al tabernáculo también estaba hecha de una cortina especial. Versículo 36. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Tenemos un Dios de detalles. Y cómo Dios está instruyendo a Moisés y a los arquitectos a edificar el tabernáculo. Dios es muy detallista. Dios no obra de manera imperfecta. Dios lo hace todo perfecto. Al igual que hizo el arca de Noé perfecto, sin una grieta, sin una fisura, Dios también hace lo mismo con el tabernáculo. Quizás te puede parecer aburrida esta historia o estos capítulos sobre el tabernáculo, pero es importante que aprendamos porque el tabernáculo tiene lecciones importantes para nosotros. Lecciones que debemos aplicar. Lecciones importantes que cuando leemos la palabra de Dios a lo mejor omitimos. Y quizás nos hemos perdido con las tablas, con la unión. Nos hemos perdido un poquito con las basas. Pero cuando puedas, cuando tengas un tiempo, te invito a que visites la página web de Judaica Los Olivos y busques el tabernáculo. Y todo lo que se te ha hablado en este capítulo 26 sobre el tabernáculo, lo verás reflejado en esa pequeña maqueta del tabernáculo. Hay libros también que te dan información con imágenes de cada una de las partes que hemos estado comentando en este capítulo 26 de Éxodo. Si quieres dejar tus comentarios, con total libertad lo puedes hacer.